Hola, buenas tardes. Se me hace poder mandar la ponencia después de varios intentos de no haberlo podido hacer. Pero bueno, gracias a Dios ya se puede hacer porque habíamos intentado de otros modos, pero no se pudo. Bueno, varias cosas para hacérselas de su conocimiento. Hoy es una grabación extraordinaria. Normalmente las clases del instituto las vamos a pasar en vivo los sábados a las 11 de la mañana. Así que pasado mañana no lo vamos a hacer. Esta vale por el sábado, pero también la hice porque estaba faltando la de la semana pasada y con audios en el chat de WhatsApp se trató de empezar a avanzar. Y los sermones dominicales para la iglesia van a ser, Dios mediante, los domingos a las 11 de la mañana. Este sí empieza el siguiente domingo. Entonces, lo que quiere decir es que a partir de la siguiente semana, ya el sábado a las 11, instituto, y domingo a las 11, el sermón dominical. Me da mucho gusto saludarlos a todos, sobre todo a quienes forman parte hoy día de la clase. Pero antes de continuar, necesito manifestar mi agradecimiento y mi reconocimiento a quienes hacen posible esto, ¿verdad? Nelly, querida Nelly, colaboradora tan eficaz, estás haciendo tú posible esto, lo haces tan fácil que hasta yo lo puedo manejar. Así que muchas gracias, hija, tú atrás haciendo absolutamente todo. Y también a Arturito, por supuesto, por su empeño y por su iniciativa para tener las clases online en la aplicación Edmodo. Y esa aplicación le vamos a dar mucho uso, Dios mediante, con clases de escuela dominical, con discipulado, con células, pero apenas nos estamos familiarizando varios con ese trabajo de meternos a la aplicación, de mandar tareas, calificarlas, etcétera. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, gracias por estos jóvenes con su iniciativa y con su capacidad para ayudarnos a hacer todo esto. También tengo que advertir a quienes ya venían siendo parte del instituto y que veníamos avanzando con el trabajo del Nuevo Testamento griego y de cuestiones de teología, que tenemos que usar eso para entrar a esto, ¿verdad? De alguna manera, hay cosas que ustedes ya vieron. Sin embargo, pues sirve como repasito para estar más apuntalados con la información, ¿verdad? Pero también estamos dando posibilidad para quienes no estuvieron desde el principio, bueno, obviamente que obtengan todos los contenidos. ¿Por qué nos estamos yendo hasta sexto año en vez de empezar con un material mucho más sencillo? Tiene una explicación lógica. Porque de alguna manera el material más light, por decirlo de esa manera, ¿verdad? El alimento menos sólido, pues es lo que se ha venido dando por mucho tiempo. Incluso es lo que venimos trabajando en dominical, discipulado, células. Por eso, este espacio quiere cubrir ese hueco que hace falta en las congregaciones locales, porque la congregación local debería ser la que forma a los creyentes, no solamente con el alimento básico, sino también con el profundo, ¿verdad? De tal manera que al tener ausencia de eso, pues se tienen que hacer institutos y seminarios que son para eclesiales, para eclesiásticos, es decir, están a un lado de la iglesia, porque de hecho la iglesia debería de proporcionar. Pero, bueno, de hecho, en la historia universal, las universidades salen de las iglesias. Las iglesias son las que proporcionan la cultura y la educación. Vaya ironía, aunque después de haberlo impulsado, hay un retroceso, pero tendremos que verlo con el tiempo necesario y todo eso. Bueno, entonces, yo estaba ofreciendo una ponencia titulada El valor de la teología neortodoxa para la hermenéutica actual, ¿no? Para la interpretación actual de la Biblia. Pero para llegar allá, tengo que empezar por el principio, y es un principio, obviamente, de bastante información, pero quiero hacerlo simple, quiero hacerlo ameno, que no se me aburra.
y que de alguna manera tengamos un rastreo histórico, porque es la base para entender dónde estamos, por qué pensamos como pensamos, las conclusiones que traemos hoy día, y desde luego, para, como es el término técnico en teología, desmitologizar la historia, es decir, como una sábana que se sacude y se le tiran las migajas, nosotros tirar lo que se vino arrastrando en la historia y que no proporciona fondo sino forma al contenido cristiano para así tener depurada nuestra fe y saber no solo dónde estamos parados y por qué concluimos lo que concluimos hoy día, sino para también hacer teología, porque como explicaba en los audios, hacer teología no es otra cosa que hacer una traducción, ¿sí?, de lo que es el primer contenido cristiano, el impulso original, y traducirlo a nuestro tiempo, qué es lo que ha venido sucediendo en las distintas etapas de la historia. Bueno, como se han dado cuenta por el chat de WhatsApp de Linaje Escogido, de Instituto Bíblico Online, soy exigente con mis alumnos que están matriculados en la aplicación Edmodo. No así con el público en general. Esto, al subirlo al canal de YouTube, pues tiene acceso a todo aquel que quiera entrar y verlo, ¿verdad? De tal manera que quienes no puedan cumplir con las tareas, los vamos a canalizar a que, si gustan, puedan ver esta información por el YouTube, pero sin más compromiso de participación. Pero quienes quieran estar en la aplicación Edmodo y en el chat de WhatsApp de Instituto Online, pues van a tener que trabajar haciéndome sus tareas. Y como se han dado cuenta, no son tareas exigentes ni muy complicadas, solamente es trabajo, porque pues yo estoy trabajando y espero que trabajen. Obviamente, todo quehacer tiene una remuneración. Entendemos que en el ministerio, pues esto es relativo porque uno depende de Dios y Dios nos sustenta a través de la iglesia local. Entonces, la sustentación que da Dios a través de la iglesia local, vamos a decir, alcanza para que uno pueda hacer este trabajo hasta fuera de la iglesia local. Pero como no se cobra para quienes lo usan, lo obtienen, pues entonces lo mínimo que puedo exigir es su participación, su compromiso. Entonces, sí quiero que me hagan tareas y quiero que cuando las pida me las publiquen pronto, me contesten pronto, claro, con el plazo debido, tampoco es para hacerlo de una manera asfixiante y que les provoque alguna presión, de ninguna manera, simplemente es para ir caminando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y darme cuenta de que soy legible y de que me van entendiendo. Perita, mi querida Perita, ¿quién no me va a echar porras, verdad? Dice que tengo la facilidad, por la ayuda de Dios, de presentar lo difícil fácil. Y pues el amor es ciego, ¿verdad? Pero espero que se pueda hacer de tal manera que les voy a proporcionar información de posgrado, de universidad, de seminario, pero a un nivel sencillo. Estoy diciendo, personas que no tengan una formación académica de nivel superior o de posgrado, me dice, oye, ¿qué es docetismo? Pues con mucho gusto le contesto. Entonces, pues todos pueden hacerme las preguntas, ya sea al chat personal, ya sea al chat de el instituto en línea. Ahí pueden mandar su pregunta, aunque aparece que solamente los administradores podemos escribir ahí. Ustedes píquenle donde dice solo los administradores, ser mi chat personal, ahí me mandan todas sus preguntas, a nadie se exhibe. La misma plataforma, aplicación Edmodo, no muestra las calificaciones que se le ponen a las personas y las porras que les echo, porque los que ya han trabajado con sus tareas se dan cuenta que me gusta estimularlos, me gusta echarles porras, me gusta aplaudirles su esfuerzo y todo. Porque es muy importante, y esto lo hice desde que practiqué la docencia. Yo no califico, es decir, yo califico el esfuerzo y la participación, no las ideas. Entonces, pueden ponerme hasta lo que quieran, hasta la herejía que les guste, con tal de que les salga bien, que no espero que contesten lo que yo digo, ni espero que crean que tienen que contestar lo que yo espero o quiero. Contesten lo que ustedes crean que tienen que contestar y siempre serán bien calificados, siempre y cuando
se esfuercen, participen y estén en esta labor de compromiso que tenemos todos los del instituto. Entonces estamos diciendo, si alguien no cumple con el plazo de la tarea pedida para este día, entonces lo vamos a canalizar a que vea esto a su gusto y sin compromiso alguno, quedar en la aplicación Edmodo y en el chat del Instituto Online. Va a ser gente que me está correspondiendo con sus trabajos y mandándome lo que le pida, ¿verdad? Como felicito a quienes lo han estado haciendo y hasta además. Ahora estuve revisando algunas participaciones que yo dije, bueno, ya se pasaron. Vamos a empezar a trabajar y hacer teología. Bueno, entonces nada más para que quede asentado, estamos descifrando el contenido cristiano a través de las distintas etapas de la historia. ¿Por qué? Porque es lo que nos da forma, es lo que nos da contenido, es lo que hace que el fondo permanezca. Me gusta dividir la historia por etapas. No bombardeo con nombres, fechas, citas, lugares, que la gente luego se pierde en un mapa de información sin ton ni son. Segmento la historia y al segmentar la historia saco lo relevante, lo que vale la pena, y así queda de modo más memorable. Por ejemplo, ya me consta que a mis alumnos del Instituto Online Edmodo me entienden bien qué pasó de los años 0 al 325 y estoy muy satisfecho. 3 sucesos son los importantes, pero bueno, vamos por el principio a manera de repaso. Esto es académico, no es devocional. En una escuela dominical de iglesia le digo a la gente, bienvenido, hermanito, si traes Biblia o no, si hiciste tu lección o no, se le da papacho. Aquí se trabaja, ¿verdad? Y se les pide cumplir, se les pide las tareas, etcétera, como ya dije, pero también se da información académica que no va peleada con lo devocional. Lo devocional es ese sentimiento que tienes hacia Dios, esa inspiración bonita que te da leer la Biblia, que sientes rico la presencia de Dios, sus promesas, leer versículos. Eso se llama devocional. Lo académico es más frío, es más racional, es más de conceptualizar, es más de reflexión. Hablo de información académica. Miren, por cierto, esta es la Biblia hebraica, ¿sí? La Biblia hebraica, como su nombre lo dice, es la Biblia de los hebreos. Es el texto en hebreo, si se puede ver, ¿verdad? ¿De dónde vienen las distintas traducciones para los diferentes idiomas y en español para las distintas versiones en español? Hay gente que cree que la Reina Valera es por donde habló Dios y dejó punto y coma. Eso es un error, son de los mitos que tendremos que ir quitando. La Biblia hebraica está dividida en 3 secciones. Ya ven que nosotros dividimos el Antiguo Testamento en más secciones. Esta es Torá, Nebim. Se ve al revés, se lee diferente de cómo nosotros usamos normalmente un libro, ¿verdad? Es en el sentido contrario. De aquí hago mis traducciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento griego es el Nuevo Testamento Great New Testament de Sociedades Bíblicas Unidas, que es lo último que existe para hacer una buena traducción de lo que Dios habló en aquel tiempo. Y no es tan fácil hacer la crítica textual, que es revisar qué familias de manuscritos son las más fieles para hacer las traducciones. Estos documentos, abajo traen lo que decimos un aparato crítico, que me remite a estas familias de manuscritos para que el traductor haga elección y diga, yo voy a usar esta, voy a usar aquella, voy a usar la demás, en base a su historicidad, su geografía, sus autores, etcétera, de los manuscritos, porque no hay originales. Lo he escuchado muchos predicadores que se lucen en los púlpitos diciendo, dice el original, eso es mentira, no hay texto original, eso se quemó, se perdió. Lo que sí hay copias más viejas. Y este material busca
dentro de las copias más viejas que están regadas en el planeta, seminarios, museos, universidades, centros de estudios lingüísticos, etcétera, etcétera, pues de ahí rastrear para hacer la mejor documentación hebrea y griega y poder hacer traducciones a nuestro idioma. Bueno, esto salió porque pues aquí las tenía ya que quería ponerlas de portada, porque luego veo que esto queda fijo y no quería que mi horrible cara fuera la que tuvieran ahí para ver los videos. Quería poner la Biblia hebraica que diera el gatazo, ¿no? Pero entonces decimos, académicamente hablando, el cristianismo es solamente una idea, un concepto, una oración que dice, Jesucristo, el Dios hecho hombre, vive, predica, muere, resucita y se predica su nombre. ¡Pum! Eso es el cristianismo, viéndolo académicamente. Eso es todo el cristianismo. Ahora, esa frase está conocida en las ciencias sociales como impulso original. Es el trampolín, es el bang del inicio de todo esto. Impulso original. El chiste ha sido, a través de los siglos, esa frase, ya le voy a referir con ella con su nombre técnico, ese impulso original, conceptualizarlo. Una idea solo se le pueden hacer 4 cosas a cualquier idea, a cualquier expresión, a cualquier concepto, solo se le hacen 4 cosas. Se explica, después diré cómo es el proceso de explicación, pero la otra cosa que se le hace a un concepto es, se defiende, se prueba que esto es verdad. La tercera cosa, se aplica, ¿qué carambas hago yo con esa idea? Y la última es reiteración, que es repetir. Entonces, para desarrollar una idea, o se explica, o se defiende, o se aplica, se echa a perder, se le da el traste. Lo que vamos a ver en los procesos históricos es el impulso original, cómo se explicó, cómo se probó, cómo se aplicó, cómo se vino repitiendo o cómo en algún momento se echó a perder. Le digo a mis estudiantes siempre, y debe quedar muy claro, porque luego se arman como que de heroísmo cuando dicen, ¿cómo es posible que en esa época hubieran concluido esto? O, dicho del impulso original, un simple. Son personajes de su tiempo. Como nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hicieron esos personajes. Les estoy diciendo, ideas erradas que se dicen herejías. Una herejía es una desviación de un pensamiento ortodoxo. Ortodoxo son 2 palabras griegas que quieren decir un camino recto. Un principio ortodoxo es una verdad correcta. Una herejía es un desacierto de esa verdad. Entonces, las herejías que surgieron en las distintas épocas históricas, si nosotros hubiéramos estado allí, las hubiéramos inventado igual, hubiéramos sido protagonistas. Luego, entonces, el estudio de la historia es para comprender dónde estamos parados, porque también hay quien ha dicho es para no repetir los mismos errores. Esa es otra leyenda urbana. La historia no nos hace mejores, solo nos hace comprender por qué no somos mejores. Estoy diciendo en otras palabras, ahora es el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XX. Y la pregunta es, ¿el hombre es mejor? Hay más información, de facto, los medios, todo esto, ha hecho una civilización moderna, informada. Están culpando a los chinos de alimentos insalubres por lo del virus que está sucediendo, y no solo de sino también del anterior que tiene nombre de placa de automóvil, H1N1, Michoacán, algo así. Vienen de cosas extrañas y parece cierta insalubridad, pero yo no estoy juzgando ni acusando a los chinos, solo estoy poniendo de ejemplo esto, que el hombre no es mejor que antes. Estaremos
con más herramientas, pero de la misma manera para hacernos mal. Entonces, no quiere decir la historia, el estudio de la historia, que voy a quitarme de equivocarme. Más bien quiere decir, voy a seguir dándome cuenta con más precisión de cómo me equivoco, pero de la misma manera me ubica donde estoy parado. Entonces, el impulso original, los primeros que conceptualizan esa oración son los biógrafos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero ellos no desarrollan el impulso original, lo reiteran. Ustedes ven en el Evangelio, en la biografía de Jesús, la oración que reza el impulso original, repetida, 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 repetida. No pasa más, solamente están retratando al Cristo histórico en el concepto, el Dios hombre se encarna, predica, muere, resucita y se predica su nombre. Tan, tan. Quien empieza a hacer teología y a desarrollar, por explicar, por aplicar, por probar, el impulso original es Pablo. Por eso decimos, hacer teología es trabajar el impulso original a nuestro tiempo, como lo hizo Pablo a su tiempo. En otras palabras, sería traducir la verdad bíblica a nuestro momento. Eso es el quehacer teológico. Bien, entonces, el apóstol se dedica a ello y por eso vamos a decir que él inventa el cristianismo. Ahora, tengo que recordarles lo académico de estas expresiones. Sabemos que es el Espíritu Santo y todo lo que hay alrededor de eso, pero hablando con la precisión y puntualidad de la academia, decimos, Pablo inventa el cristianismo. Es el segundo hombre más importante después de Jesús. Ahora, es el hombre más importante del contenido cristiano. Jesús no nos dejó contenido cristiano. Jesús vino a cumplir su misión y punto. Pablo es el que hace la reflexión de la misión de Jesús, del impulso original. Habiéndolo hecho Pablo, estamos hablando entonces del primer siglo, la edad primeva, así como primavera, pero es primeva, es una manera técnica teológica de decir primero. La edad primeva de la iglesia primeva, entonces es el apóstol Pablo. De allí entonces nos vamos a brincar a la primera etapa, por ciclos, vamos a ponerlo así de claro, que va a ser el año 325, Concilio de Nicea, de donde vienen muchas conclusiones hoy día desacertadas. Una de ellas es decir que el catolicismo se formalizó en esos años. Eso es un error. De hecho, vamos a ver un poco más adelante, porque en los concilios, y va a ser Calcedonia, y va a ser por el siglo V, empieza a haber una estructura de lo que va a ser el catolicismo, pero no es en Nicea, no es en el 325. Bueno, entonces, a lo que voy a decir es que del año 0, por ponerle un número, que realmente debería de ser del 4, por ahí, a los 34, más o menos, de el tiempo de Jesús, entonces ya serían 38 años, diríamos, del año 40, que los evangelios empiezan los 60, los 70, Juan hasta el 90, entonces, si es más precisos, tendríamos que decir como por del año 100, ¿verdad? Del año 100 al 325, pero vamos a decir del año 0 al 325, pasan tres eventos relevantes, singulares. Pasan más cosas, pero vamos a sintetizar 300 años con tres cosas. Una, la persecución romana. Época álgida, donde por ser cristiano te matan. Hoy día, por ser cristiano, te insultan. Bueno, no tanto hoy día, ¿verdad? En la época de los abuelos, aunque hay regiones aún en el país que todavía hay persecución por la fe.
Y en el sureste, curiosamente, hay bíblicos que persiguen a los católicos, pero bueno, de todo se da. El hecho es que en esa época te matan por ser cristiano. Entonces los creyentes tenían que esconderse. Es una época donde las famosas catacumbas, túneles, como en Morelia, fíjense, han salido ahora que hay túneles en Morelia, en el centro, muy interesante ese asunto, valdría la pena luego echarme una vuelta por ahí, ahora que pase la cuarentena. La gente, los cristianos se escondían, y al esconderse allí, en esa persecución implacable, varias cosas empiezan a tergiversarse. Verán, en el Nuevo Testamento, en el quehacer teológico del apóstol Pablo, la cena del Señor era una comida festiva de la iglesia. Y no es nada más de ellos. Nosotros en cualquiera de nuestras reuniones, vaya, hasta en funerales, damos alimento. Bueno, todo esto tiene una razón de ser. Va desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacía brit. Brit, esa expresión brit quiere decir cortar, partir, como partir un virote, cortar, brit. Pero su primer significado se llevó también a comer. El hebreo bíblico es un hebreo escueto, austero, pocas palabras. Mi niña, mi hija Perita, recién acaba de terminar sus estudios en lengua hebrea en la Universidad de Jerusalén, donde ya se graduó y maneja también el hebreo. Ella tiene mucho más léxico que yo. Mi hebreo es bíblico, muy pocas palabras. Ahora hay un montón nuevas, ¿verdad? Pero el hebreo simplificaba con un término muchas cosas. Te voy a poner otro ejemplo. En Génesis capítulo 1, en nuestra versión Reina Valera, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, algo así. En hebreo dice llanamente, Dios empolló la tierra, porque el hebreo veía la gallinita o el ave en turno encima de su huevito, entonces Dios le inspira y le hace saber que cubre su creación. Entonces, ¿cómo lo emplea? Pues como era su experiencia. Y vamos a hablar de eso también más adelante, porque hay mucha superstición sobre la Biblia, la hacen una diosa. La Biblia toma las verdades que sopló Dios, pero se la da a un hombre primitivo, sin cultura o con una educación limitada, o por lo menos sin saber muchas cosas que nosotros sabemos, y con otra desventaja. La revelación fue progresiva. No podía revelarse Dios de trancazo todo lo que era él, tenía que irlo haciendo como la humanidad lo puede ir digiriendo. Entonces, Dios da su principio y el hombre lo escribe como mejor puede. ¿Y cómo se te ocurre decir que Dios sustenta providentemente a su creación? La empolla. Entonces, pues eso el autor no lo pone, el traductor, el editor, porque dice, pues cómo va a poner que Dios empolló la tierra, ¿verdad? Pero ya pone el Espíritu de Dios y le echa verbo. Bueno, entonces, igual en el Antiguo Testamento el término cortar el pan llegó a significar estamos haciendo un pacto, estamos haciendo una alianza. Y en todas las reuniones se partía el pan haciendo alianza en bodas, en fiestas, en compromisos, etcétera, etcétera. Lo que pasa entonces en Pesaj, en la Pascua judía, cuando Jesús la rompe. Aquí también hay demasiados mitos. Me he encontrado con gente que dice, es que la Santa Cena del Señor tiene que ser local y nada más para bautistas, porque Jesús fue al aposento alto con sus discípulos, nomás pura barbaridad. Jesús altera la Pascua judía. La fiesta judía no era una comida y una bebida. La Pesaj, la Pascua, era una fiesta que empezaba oscureciendo según el tiempo
puede oscurecer 6, 7 de la tarde, ahora que vamos a cambiar horario oscurece 8 de la noche, pero bueno, en ese tiempo oscureciendo, empezaba Pesaj e iba terminando por ahí de las 3 de la madrugada. De toda la noche hay distintas comidas y distintas bebidas. ¿En qué momento se le ocurre a Jesús echarles a perder su fiesta a los judíos? No sabemos. Pero en una de las tantas comidas y de las tantas bebidas fue que se le ocurre a Jesús decir, esto es mi cuerpo, que por ustedes se parte, cómanlo en memoria de mí. Ay, ¿qué estás diciendo? Esto no tiene ningún significado, porque Pesaj, Pascua, tenía todo un ceremonio bien detallista, bien ideático de qué se dice, cómo se dice y todo eso. Tuve la ventaja por el rabino en Jalapa de participar en la Pascua judía. Entonces, pues sé que es una Pascua, no por leerlo que lo he hecho, sino por haberlo vivido. Y muy elitista, muy separatista, las mujeres por un lado, los niños pequeños por otro lado, los hombres por otro lado y los importantes hasta adelante. Y eso porque el rabino nos llama a estar adelante con los principales. Entonces, en Pesaj, al partir el pan, se estaba haciendo pacto, se estaba haciendo testamento, se estaba haciendo alianza. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento ya no son de práctica judía, aunque son judíos convertidos al cristianismo, ahorita me di cuenta que le hago como Fox, ¿verdad? Exactamente, me di cuenta. Ay, las manotas del Fox. Bueno, si en todas sus fiestas, con todos sus detalles, con toda su legislación, se hacen cristianos y dicen, ah, caray, las fiestas ya se nos quedaron relegadas, ya no vamos a practicar Pesaj, ya no vamos a hacer Pascua. Y entonces lo que hacen es, la Reina Valera dice, equivale a sábado, error, Shabbat equivale a viernes oscureciendo, a sábado oscureciendo. Es pedazo de viernes, es noche de viernes, madrugada de viernes, hasta madrugada de sábado, etcétera, etcétera. El caso es que en Shabbat ya no lo celebra, que esa es otra imprecisión entre nosotros que decimos domingo, día del Señor, porque en el Antiguo Testamento día del Señor es un día de juicio, eso dicen los profetas. ¿Para qué quieres el día del Señor? Es un día de juicio, era escatológico, era de castigo, porque en el Antiguo Testamento había juicios de Dios como se portaba el pueblo. Por eso se me van con la finta hoy día muchos y dicen, lo que está pasando del virus es un juicio de Dios. No, eso fue en el Antiguo Testamento y los juicios de Dios a un pueblo mal portado, que en Jesucristo está resumido todo el juicio de Dios. ¡Pum! En Cristo ya está el castigo universal, eterno para la humanidad. Hoy ya Dios no está mandando juicios. Lo que está pasando es la alteración de la mano del hombre sobre la creación, la polución que le decimos, la contaminación extrema. Y entonces todo lo que estamos pasando hace que hasta la creación gima y está esperando la redención. Entonces Dios, un Dios de gracia y de amor, está trabajando en este mundo a través de los cristianos, ahora por estos medios, haciendo conocer su nombre, etcétera, 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 pero también sirve para sensibilizar y ser más oportuno el mensaje. Pero regresando a lo que estoy diciendo, entonces la iglesia dice, ya no nos reunimos en sábado, nos reunimos en domingo porque Jesucristo resucitó en domingo, porque la aparición de Jesús ha sido en domingo, el día que resucitó, porque curiosamente Pentecostés también es en domingo. Levítico asegura que la fiesta de Pentecostés empezaba después del Shabbat. A Dios le gusta el domingo, fíjate. Bueno, cuando la gente se queja porque cambian de denominación, Dios dice, pues mi hijo era judío y se hizo cristiano. Bueno, el caso es que los judíos convertidos al cristianismo ya no llevan el mismo día ni las mismas fiestas. Lo de los Hechos en el capítulo 2, con oraciones, con alabanza, parten el pan. Y es hasta Corintios capítulo 11,
donde el apóstol Pablo dice y la denomina Cena del Señor. Yo no sé dónde le metieron lo de santa, porque les encanta en las iglesias la Santa Cena. En el Nuevo Testamento no viene la expresión santa en Corintios 11. Viene en el comentario editorial arriba, institución de la Santa Cena. Pero eso es de alguien que al traducir, al hacer la edición, se le ocurre ponerlo. No viene en el texto. Ahora, aquí hay otra tergiversación. Santo no quiere decir cortado. Eso es brit, hacer pacto. Santo, kadosh en hebreo, agios en griego, quiere decir perteneciente. Jerusalén es santa porque le pertenece a Dios. La Biblia es santa porque le pertenece a Dios, no es cortada. Hay un montón de precisiones que se tienen que hacer porque en la historia ha habido un montón de imprecisiones que se han hecho y que hubiéramos hecho nosotros al ser protagonistas de esa época. Pero hoy día, viendo dónde estamos parados, tenemos que desmitologizar, sacudir la sábana y quitar las imprecisiones. Bueno, entonces, la cena del Señor era que la iglesia comía festiva, junta. Y en Corintios 11 Pablo regaña cuando la iglesia ni siquiera sabe comer porque enseñaban el cobre con la comida. ¿Coincidencia? Pero ¿a poco no la gente enseña el cobre por la comida? Dice en Corintios 11, oye, espérate, ustedes se adelantan, se empujan, se avientan, cada quien come, se llena, hasta se emborracha, porque era vinito. A mí mi pastor, como cuando era oveja, me mintió. Me dijo que era jugo de uva, y creo que fue por ignorante, no que haya sido alevoso, pero el Nuevo Testamento es vino. Explicaré después, en su momento, la temperancia, la abstinencia y todas esas cosas. Pero bueno, el caso es que Pablo regaña porque comen mal la cena del Señor, y ahí es donde viene. Y entonces lo que hace Pablo es recurrir al Evangelio y dice, acuérdense que Jesús dijo que lo hiciéramos en memoria de él. ¿Qué significa? Festejarlo, por ejemplo, en los 15 años está la niña quinceañera feliz y de repente el padrino se le pasan las copas o el papá de la quinceañera y empieza a decir un discurso tonto o se empieza a pelear con los comensales, echó a perder la celebración de la niña. Eso lo ilustro para que entiendan lo que es la cena del Señor. Era que la iglesia come festiva en nombre del Señor porque lo honran, lo festejan, es en su nombre, es para Él, es el quinceañero, es el cumpleañero, lo estamos celebrando. Entonces se celebra comiendo bonito y por eso dice Pablo, no se adelanten, tranquilos. Y luego de esa sección que cita a Jesús, viene otra donde dice, juicio comen si no saben digerir el cuerpo. Y la gente se va con la finta de lo que se llama sincretismo, cuando mezclan las distintas ideas religiosas, porque llegan a creer que el cuerpo de Cristo es la galletita. Y dice el contexto en Corintios 12, todo es contexto. La Biblia se interpreta a sí misma, solo hay que leerla bien. El contexto en el capítulo 12 dice, ustedes son el cuerpo del Señor. Está diciendo, comen mala cena cuando no se tragan unos a otros. Y no es una expresión tan ruda porque hoy mismo lo decimos. Hoy digo, no trago a fulano, no paso a sután. Y el regaño de Pablo era, no saben comer la cena del Señor. Fíjate la ironía. Hoy día en las iglesias se come la galletita y el jugo de uva que se reparte en la liturgia con mucho golpe de pecho y muy inspirado. Si Dios murió por mí, pero compito con el hermano vecino, no le hablo a fulano, me cae mal sutano, critico a fulano o al paz. Es decir, paz nomás yo. O sea, los demás son pastores. Es que es mi apodo cariñoso desde hace muchos años que me pusieron por ahí. Bueno, entonces, Pablo dice, aprendan a comer juntos, porque comer juntos los hace madurar, porque honran al Señor. Fíjate, y tuve que dar toda esa explicación para entender qué pasa en la persecución y cómo se empieza a tergiversar el contenido cristiano. Perseguidos en las catacumbas, los creyentes no comían y celebraban como antes. Entonces decían, oigan, pues tenemos que seguir con nuestra dinámica. Sí, pero no podemos comer juntos, estamos aquí separados, unos acá, otros allá, y no tenemos comida, estamos escondidos. ¿Quién trae algo? Pues yo traigo un pancito. Ahora, pancitos no era el bolillo que conocemos, eran
como tortillotas, ¿sí? Unas tortillotas de harina, así, chonchas, sin levadura. Paréntesis, un día en una convención regional, uno de los pastores prominentes son populares. Ahora, déjenme decirles, los pastores tienen buen corazón y sirven y aman y son muy útiles, pero por ignorancia caen en errores muy, muy graves. Este hombre dijo, hermanos, en la cena del Señor de nuestras iglesias bautistas debemos comer pan sin levadura porque era la Pascua. Y que brinco. Oye, espérate, no celebramos la Pascua. 2, como iglesias bautistas, somos autónomas, no vamos a hacer calcas unas de otras, y etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que, ¿quién trae algo? Y alguien dice, pues yo traje un pedacito de pan. ¿Dónde lo traías, condenado? Bueno, ahí por la túnica, ¿no? Y entonces lo que hacen es, parten, hacen brit, lo reparten el pedacito. Y adivina en qué quedó esa repartición del pedacito de galleta en otra etapa histórica y en otra. Lo que digo, al no desmitologizar, al no sacudir por qué se hizo eso así y quitar la imprecisión, después llega a ser la transustanciación, ¿sí? La Eucaristía católica y la Santa Cena del Señor en las iglesias bíblicas. ¿Ves? Pero bueno, entonces la persecución da lugar a distintas anomalías que en el tiempo y en el contexto histórico, hasta yo hubiera sacado la galleta y se hubiera dicho, ahí está mi cacho, ¿verdad? Sí, pero bueno. Y en la persecución empiezan a levantarse otros dos movimientos. El que decimos de los apologetas. Un apologeta es un defensor de las ideas, vamos a decir hoy día cristianas, ¿sí? Porque apologetas hubo muchos apologetas y de muchas apologías, de muchas doctrinas. Hasta los filósofos griegos tenían sus apologetas. Los docetistas, una herejía que negaba la encarnación de Jesús, porque ¿cómo se puede encarnar Dios? Acuérdate el pensamiento griego, la materia mala, el espíritu bueno, imposible que la divinidad se encarne, los docetas. ¿Por qué salió lo de los docetas? Porque los padres apologetas. Gracias. Aquí está mi perita. Los apologetas empiezan a defender la fe. Y había muchos apologetas de distintas doctrinas y pensamientos, pero los cristianos empiezan a defender el cristianismo. Soy como la que anuncia el comercial del agua, ¿no? Deshidratado, ya se me va la onda. Pero yo también hidratado, ya me empiezo a preocupar. Bueno, entonces, estos defienden la fe, pero también su manera de defenderla es curiosa. No siempre sus conclusiones son tan precisas. Y vamos a ver cómo van a derivar en herejías más despuesito. Ahí tengo mi colección de los apologetas griegos, naturalmente en griego, sus escritos, su manera de defender la fe y su pasión y su heroísmo, porque eran tiempos muy complicados. Bueno, junto con eso suceden también los padres apostólicos, denominados en la historia la patrística. Estos, igual, son escritores, como los escritores del Nuevo Testamento, que escriben a congregaciones locales, a líderes locales, y que quieren que sus cartas trasciendan el contexto geográfico, ¿verdad? Y así, igualito que el Nuevo Testamento, fulano le escribe a la iglesia de Mengana y les da este rollo y los saluda, etcétera, etcétera, continúan trabajando, haciendo teología del impulso original. Lo explican, lo defienden, lo aplican, lo reiteran o le dan al traste. Y empieza esa diseminación, pero también con eso empiezan a haber tergiversaciones doctrinales. Los padres apostólicos, dentro de ellos, alguno menciona, fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, hay que entender el contexto. ¿Por qué se le ocurrió a Policarpo decir, fuera de la iglesia no hay salvación? Pues adivina, pues eres cristiano, te van a matar, ¿qué haces? Pues te rajas. Entonces, como Juan cierra el Nuevo Testamento diciendo, hay que vencer, hay que perseverar, fiel hasta la muerte y se te dará la corona de la vida, estos también tienen que alentar a que la gente no se rinda y esté
en el impulso cristiano, ¿verdad? En su fe. Y entonces lo que hace el padre apostólico es advertirle, no dejes tu fe. Y se le ocurre expresarlo con fuera de la iglesia, no hay salvación. Sin negar que la fe en Cristo es la que salva. Y la iglesia arropa como una familia para tu crecimiento espiritual. Pero la expresión se queda y más adelante le da un lugar a la iglesia que no tiene. La iglesia es el único contexto de la vida cristiana, sí. Sin embargo, no es la depositaria de la fe ni la exclusiva de la fe, pero lo hablaremos más adelante. Y también el bautizo, fíjate, curiosamente, como empieza la situación a no tener los cultos como se tenían, se empieza a improvisar. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a bautizar? Aquí estamos escondidos, no tenemos los recursos, etcétera. Y empieza la fusión, ¿sí? La aspersión, empieza a bautizarse de distintos modos y métodos que, como ya estás adivinando, en otras épocas históricas se van quedando como norma. Lo que te estoy diciendo es, del 0 al 325 es una buena ocasión para empezar a hacer dogmas. Un dogma es una posición fija, inflexible, inquebrantable. Decimos de otra manera, eufémicamente, es decir, amablemente. Doctrina. Doctrina. Cuando decimos doctrina, ¿qué estamos diciendo? Un dogma. Pero como dogma suena a fascismo, suena a nazismo, ¿sí? Ah, Chihuahua, es una imposición, pues le decimos doctrina. Pero al final es el lado bonito del dogma. Y caemos también en imprecisiones cuando dicen, eres un cristiano que vale la pena si sigues nuestra doctrina. ¿Cuál? Pues nuestra interpretación del impulso original. Pero espérate, esa interpretación también es un privilegio de cada creyente. Por eso el sacerdocio del creyente. Ahora, tiene valor un trabajo de grupo para contextualizar y explicar y cómo, pero hablaremos de qué valor y lugar tiene. Por lo pronto le vamos a dejar aquí 50 minutos de ponencia, de conferencia, hago las manotas ciertamente, y más o menos estás despierto, y la interacción, porque quiero también que hagas preguntas, que participes, que apuntes tus dudas, como esta preciosidad de dama de mi iglesia me dice, oye, ¿qué es docetismo? Sí, todo lo que no sea claro, por favor, manifiéstalo, ¿sí? Pero viene la tarea. Claro, para quienes ven esto nada más así como un espacio de tormento, ¿no? Pues ¿por qué lo tendrían que ver nada más por verlo? Pero bueno, pues no hay bronca. Pero para quienes están en la aplicación Edmodo y en el chat de Instituto Online, tarea. Ahora, no tienes que entregarme en la mañana. Mira, qué espacio tan rico, ¿verdad? Vas a tener una semanota para hacer la tarea, pero como les decía a los estudiantes, ¿verdad? Oye, no te esperes al último día para hacerla, empieza a hacer de una vez, ¿sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, como decían las abuelitas. Y como va a ser de sábado a sábado, pero empezamos este jueves para de este sábado al otro, tienes toda la semana que entra para entregarla, pero la quiero bien hecha porque van a ser varios días. ¿Qué va a ser la tarea? Me vas a decir qué es la desmitologización, ¿sí? ¿Qué es la desmitologización teológica en la historia? ¿Ok? Pero, ahí no te lastimé con ese pero, yo sí. Sí. Pero vas a ponerme ejemplos en tu vida de cristiano y puede ser hasta de tu iglesia, sin echar mala leche contra las iglesias y cosas, pero sí quiero que empieces a reflexionar y que me empieces a señalar algunos ejemplos donde crees que no está desmitologizada la historia en algunas prácticas, credos o conclusiones de hoy en tu comunidad espiritual o en alguna
porque espero que los del linaje digan que no, ¿verdad? Pero No. en alguna de las que hayas participado, ¿sí? Que me digas, caray, creo que viene arrastrándose esto. Fíjate, no te he dado muchos elementos, ¿eh? Solo usé algunos ejemplos pequeños, con más avance en nuestro instituto, te voy a dar muchos más elementos, pero ya quiero que empieces a trabajar el cráneo sabrosón. ¿Qué es desmitologización teológica en la historia? Y algunos ejemplos, y no voy a poner uno o dos, o sea, trabájale rico, búscale, y no tengas miedo a ser impreciso, porque, te repito, las ideas no se califican. Califico el trabajo, el esfuerzo. Si nada más me das pues que te trabaja el hámster acá adentro, ¿no? Bueno, ha sido un placer, bendiciones para todos, y si Dios lo permite, si Nelly me sigue ayudando y todavía no me da el virus, primeramente Dios, aquí nos seguimos viendo. Un placer saludarlos. Gracias. Muy bien. ¿Escribo mi tarea o te la digo luego? No, yo quiero decirle a Nelly muchas gracias. Gracias.